Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Conversaciones Ecoconstituyentes, una coproducción entre el periódico El Resumen y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. El video que acaban de ver sobre el resguardo de la semilla tradicional es uno de los conceptos que pueden encontrar en el Ecoglosario Constituyente, que pueden descargarlo directamente del sitio web de el OLCA. Bueno, en este nuevo capítulo, ya para comenzar, voy a darle el pase a Lucio para que presente a nuestro invitado del día de hoy. Lucio. Hola, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar nuevamente esta tarde-noche con ustedes, con los que nos están viendo y escuchando. En esta tercera versión de la segunda temporada le hemos llamado, ¿no? Nosotros hicimos un ciclo previo a las elecciones, con un carácter más latinoamericano, y ahora, bueno, ya en tierra derecha, como se dice, a las puertas de que se constituya la convención o la asamblea constituyente en nuestro país, estamos con un querido amigo, un militante de las causas socioambientales, que ha sido, bueno, electo en su región, la región de O'Higgins, en el distrito 15. Ahí le vamos a pedir a él que nos entregue algunos detalles para que nos acerquemos no solo a su mandato y a sus características como militante de los movimientos socioambientales de la región de O'Higgins, y también, bueno, proviene de una lista de movimientos sociales, de una como integrante de la Red por la Soberanía Alimentaria, y también, bueno, de un conjunto de organizaciones que dieron la base a la presentación de esta lista en el proceso electoral del cual él fue electo, ¿no? Entonces, bueno, darte la bienvenida, Alvin. Estamos muy contentos y contentas de que nos acompañes. Te sentimos como uno más en este proceso. Nosotros somos parte, creemos, de un proceso colectivo, un proceso al que han contribuido muchas organizaciones y personas a que se abra. Y sin duda, hoy día, bueno, tú vas a tener de alguna manera también nuestro mandato, ¿no? Por la confianza que existe, por el trabajo conjunto que hemos tenido. Y bueno, me gustaría que le contaras un poco más a la gente quién es Alvin Saldaña, cuáles sus organizaciones de las que participa, un poco caracterizar, ¿no? Quién eres tú y cuál es el proceso colectivo que te llevó a ser hoy día convencional constituyente. Un gusto, Alvin. Gracias, Lucio. Un placer estar, digamos, virtualmente aquí con ustedes. Para mí me siento muy honrado de ser entrevistado por ti, por el OLCA. El OLCA tiene algo medio fundacional en mi camino, al igual que el MAT. Yo cuando comencé mi militancia socioambiental fue en el año 2014, y yo les conocí a ustedes. Te conocí a ti, conocí las oficinas de OLCA en el centro, y ahí yo vi que había un trabajo ya que se estaba levantando, que ya tenía sus años, que ya tenía su desarrollo, que bebía del trabajo y de la resistencia de nuestro pueblo originario, de las distintas cosmovisiones. Así que eso a mí me alentó en buena medida, me nutrió mucho mi camino. Y ahí estuve participando, ¿cierto? Como hasta el año 2016, que mi participación un poco desapareció del ámbito del MAT, porque descubrí a mi organización de base, y el tiempo que tenía en ese momento se lo dediqué totalmente a ella, que es la Red por la Soberanía Alimentaria de la sexta región. Seguimos vinculados al MAT en lo que es las marchas por el agua, pero ya no participé mucho en reuniones porque nos empezamos a articular localmente. Yo cuando empecé en el año 2014 no conocía organizaciones socioambientales acá en la región. De hecho, se decía mucho en el movimiento socioambiental que Rancagua no existía. De hecho, cuando fuimos a la marcha en Melipeuco el 2016, no había nadie más de Rancagua. Yo me sumé ahí con las chiquillas y chiquillos del Maule, con la Cata,
con la Marion, me acuerdo. Así que eso, bueno, entonces así comienza este movimiento como de acercamiento, primero, viendo primero nosotros como red, primero de una lógica más contestataria, más de resistencia, ¿cierto?, frente al modelo, frente a la privación de la semilla, frente al agroquímico, pero luego nos fuimos abriendo a que también era necesario desarrollar propuestas de agroecología, propuestas educativas, propuestas de nuevas formas de circuito económico, que había un ámbito propositivo que desarrollar en paralelo. Y ahí empezamos a desarrollar proyectos y a nutrir proyectos a escala local. Y eso nos fue involucrando cada vez más. Constituimos una ONG en el año 2018, la ONG Tejiendo Ecología. Hoy nos metimos en el COSTOC del Sistema de Evaluación Ambiental, así que estamos haciendo ruido también ahí dentro del COSTOC en este año 2021. Nos metimos sin saberlo, digamos que íbamos a tomar un rumbo electoral, por cierto. Entonces, bueno, nos fuimos involucrando cada vez más, participando en proyectos de innovación social. Finalmente, vino la revuelta social y ocurrió que Modatima Cachapoal decide llamar a las organizaciones ambientales de la región a comienzo del año 2020 para articularse en función de la prueba, para aprovechar justamente la instancia para hacer digamos, las transformaciones estructurales que estábamos demandando desde los territorios. Y así fue que nos constituimos como Comando Medioambiental, hoy se llama Red Socioambiental de O'Higgins, y desde ahí trabajamos y luego del plebiscito decidimos continuar, digamos, y levantar candidaturas. Y ahí en una asamblea se propuso mi nombre. Y finalmente digamos, se propuso una dupla de una compañera mía también de organización, la Mariam, para luego ir con las demás organizaciones a levantar esa lista. Entonces, como no sabíamos cómo iba a quedar, se levantó una dupla de parte nuestra. Finalmente nos unimos a los movimientos sociales autónomos, que estaba la Mesa Regional Mapuche, por ejemplo, la candidata del pueblo mapuche del territorio, estaban distintas coordinaciones feministas, movimientos culturales, populares, y finalmente la mayoría eran candidatas, y finalmente desde nuestra organización fui yo el nominado. Así que así se levanta esta lista desde puras organizaciones de base. Así que eso es lo que me trajo hasta aquí. Y bueno, y para nosotros, por mencionar, en nuestro programa, nosotros usamos el ecoglosario del Lorca justamente como un sumo muy importante de nuestro trabajo, porque ustedes han ido madurando, y la madurez también de la idea muestra esa capacidad de mostrarlo de manera simple, de manera simplificada, de manera clara, y así que lo usamos como insumo, y nos sentimos muy alineados también con las propuestas del OLCA, del MAT, etcétera. Así que eso, pues, un placer estar en este momento aquí en la previa de entrar a como un vórtice, ¿no?, que va a ser este proceso constituyente. Sí, pues estamos a días. Recordarle a las personas que nos escuchan, el 4 de julio se ha definido como el día en que se constituye la convención. Es el domingo próximo, y por lo tanto hay muchas expectativas, ¿no? Y están pasando muchas cosas, quizás no todas son muy conocidas, pero aprovecharemos a Alvin que nos cuente a lo largo de esta conversación, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo estás viendo tú, cómo estamos los movimientos, las organizaciones para enfrentar este proceso? ¿Qué prioridades han ido fijando las organizaciones en este trayecto desde el 15 bueno, viene de antes, ¿no? Son construcciones que se vienen dando de antes de las elecciones, son acumulados, digamos, de los movimientos sociales, pero que de alguna manera ahora empiezan a confluir en esta lógica o en este escenario constituyente, ¿no? ¿Qué pilares, qué temas están como poniéndose en el centro en esta etapa de la conformación o del inicio de este proceso de la Convención Constitucional? ¿Cómo la están viendo en ese sentido, Alvin? Es sin duda una de las principales demandas, y obviamente en eso tenemos muy similar a la quinta región, el tema del agua. Es una de las demandas más importantes. Nosotros, como a nivel sistémico,
se dice que la línea del desierto va a nuestra región, avanzando ya hasta la altura. Entonces, hay previsiones de que a 20 años el río Cachapual y la cuenca del Rapel va a traer un 50% menos de agua. Entonces, estamos en un punto de inflexión en que el sistema o colapsa o se puede salvar, y en eso, sin ser alarmista, va a ser clave las decisiones que tomemos ahora ya, digamos, este año y los próximos. En consecuencia, la distribución del agua, pasar a una gestión común, a una gestión integrada de cuencas, es una de las prioridades que se ha levantado desde nuestro distrito y de nuestra región. Entonces también estamos coordinándonos mucho con Gloria Alvarado, que es una candidata también, o sea, una constituyente también de lista de movimientos sociales. Ella es una famosa dirigente del agua potable rural por muchos años, más de 20 años de trayectoria, y estamos tratándole también a una visión de cuenca, de región, al trabajo que queremos proponer de cara a la convención. Entonces el agua es uno de los principales focos, también la transformación de nuestra agricultura, una agricultura amigable, una agricultura sustentable, que respete el saber campesino, que promueva la soberanía alimentaria. Entonces esa también es otra de las grandes demandas desde acá, la democracia ambiental. Acá tenemos muchas zonas de sacrificio, AgroSuper es una verdadera plaga, hay como 30 plantas en nuestra región, y causando impacto cero a las comunidades aledañas, y sin ningún contrapeso, obviamente, con un tremendo poder de cooptación político, social también, porque la sociedad a las poblaciones, a las villas, las van comprando también a través de estos beneficios a corto plazo, mientras van mirando la situación del ecosistema en general. Queremos que por lo menos esas tres demandas, en lo que es lo socioambiental, obviamente hay muchas más de otras materias, pero son tremendamente sentidas por las distintas comunas acá de nuestra región. Oye, Alvin, se ha iniciado también algunos procesos de articulación, obviamente ustedes ahí en la región, por lo que he estado leyendo, pero también han empezado algunos procesos que articulan, por un lado, las distintas corrientes y de acuerdo al origen de los distintos convencionales, pero también desde los convencionales y los movimientos sociales, más de carácter quizás plurinacional, ¿no? De las distintas regiones. Ahí se ha hablado de la vocería de los pueblos, del movimiento social, de los movimientos sociales constituyentes. En los últimos días surgió los convencionales autoconvocados como una manera de definir cómo se va a hacer, ¿no? el inicio, la constitución de la convención. ¿Nos podrías contar un poquito de eso, de cómo se está haciendo y cómo se está viendo ese proceso? ¿Qué dificultades están habiendo? Parece que son tareas que han tenido que asumir como que nadie no se habían previsto, ¿no? Como que se está empezando un proceso muy, muy de cero, a pesar de las presiones que hace el gobierno. ¿Cómo la están viendo en ese terreno? ¿Qué te parece a ti estas articulaciones? Si las puedes describir un poco y contarnos a los que nos están escuchando. Es muy interesante lo que está pasando, Lucio, porque es un proceso como de autorregulación. Yo así lo vivo. Nosotros, al abrirnos justamente a una posibilidad de una transformación profunda, significa que entramos en un terreno que es de creación, de construcción de algo nuevo. Y eso también tiene su resistencia por parte de quienes están aferrados a lo viejo. Y desde ahí surge un movimiento de autorregulación. Está el espacio de la vocería de los pueblos, que articula justamente en un solo espacio a diversos candidatos independientes de movimientos sociales. Está la gran mayoría de ellos, que la gran mayoría también de los constituyentes de escaños reservados. Entonces, un espacio riquísimo en diversidad, y además y que tiene, a diferencia de otros espacios, una clara raigambre territorial. Digamos que obviamente de los que vienen conglomerados políticos no pueden decir lo mismo. Entonces creemos que le aporta una riqueza justamente al proceso constituyente, al tener esa conexión directa con los territorios. Entonces como que cumple un rol como muy funcional al modo de ver, y que va a ser importante porque
creemos, hablo en plural, creemos plenamente en que el Consejo debe ser muy participativo y vamos a poner todas nuestras fichas también para abrir justamente a hacer una convención de puertas abiertas, como decía en este conversatorio el presidente de la ex Asamblea de Ecuador, en una entrevista que tuvo contigo, que estuvo muy buena, por cierto, en que hablaba justamente de esta extensión entre poder constituyente y poder constituido, y que ahí pueden darse muchas dinámicas, y que lo que permite justamente superarla en buena medida la movilización. Entonces también tiene ese factor clave, la participación del proceso, porque hay muchas formas de participar. Entonces es un tremendo espacio que es muy diverso. Hay posiciones más radicales, hay posiciones más moderadas. La gente de pueblos originarios tiende a ser más dialogante, ellos están acostumbrados al conflicto, por así decirlo. Así que eso también le da como una templanza, también el aporte de ellos es muy importante. Eso por el lado de la vocería de los pueblos. En movimientos sociales constituyentes, yo he participado en los dos encuentros que hicieron el sábado pasado y el antepasado, extraordinaria instancia. Encontré fascinante la metodología, el trabajo, la energía, los aportes. Me tocó a mí estar en grupos como constituyente oyendo. Yo además estoy participando de la comisión reglamento de la vocería, entonces escuchar directamente, yo iba ahí tomando notas, nutriéndome muchísimo, porque también es un ejercicio tremendo de creación y de autodeterminación el decir cómo queremos que funcione la convención. Es un acto creativo. En eso, por ejemplo, el programa de Naciones Unidas es súper claro, el PNUD, en decir que no, algo bien obvio, pero que está bueno que lo diga, ¿no? Que no hay un reglamento, no hay una receta. Cada país debe encontrar justamente la medida más adaptada al momento histórico que esté viviendo, a sus particularidades culturales, territoriales. Y hoy, además, estamos en el año 2021, con crisis climática declarada, con una demanda de participación histórica, digamos. O sea, cada vez los procesos constituyentes en distintos países en los últimos 15 años han sido más participativos. O sea, estamos frente a una evolución social, y lo dicen muchos analistas también de afuera. Estamos en un proceso, el nuestro, donde también se vivifica una transformación. Entonces, por muchas razones no va a haber una receta, pero sí podemos aprender de la experiencia de otros países y de ahí sacar ciertos insumos para, como un Lego, armar algo que sea orgánico, algo que sea simple y sencillo además. Es un gran desafío, y que a la vez sea muy facilitador de esa participación. Y también este salto, ¿no? que da también la vocería de convocar a los constituyentes a autoconvocarse y a autoorganizarse, porque el Ejecutivo, digamos, el Piñera, digamos, con su gobierno estaba tomando atribuciones también en buena medida por su actitud autoritaria y también por el vacío, ¿cierto?, de poder. Entonces, de no dejar ese vacío y empezar a deliberar y empezar a tomar decisiones y a tomar la iniciativa en vez de estar simplemente a la reaccionaria, digamos. Entonces, para mí es un espacio muy bueno que ha puesto tomar los temas, poner en tensión, poner en movimiento, poner en movimiento la reflexión no solamente de nosotras y nosotros, sino que de todo Chile. En este momento, pues, ha entrado a cuestionar cuestiones que desde el autoritarismo clásico estaban muy acostumbradas y que hoy son cuestionadas. Es muy bonito. No sé si viste una carta que salió de los funcionarios de la Secretaría Presidencial apoyando, digamos, sí, esta iniciativa de autoconvocatoria y justamente rechazando este intento autoritario de poner límites al proceso constituyente. Entonces, claramente, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la evolución social, nosotros pasamos una masa crítica el 19 de octubre. Ya hay un cambio que hoy quiere enraizarse. Sí, a eso sumarle, Alvin, lo que tú mencionaste un poco, que es también esta imposición desde el gobierno de no considerar las demandas de los pueblos originarios respecto de cómo son incorporados y considerados en la Constitución y en el funcionamiento de la Convención, ¿no? O sea, de hecho, el conjunto de los 20, o sea, los 17 escaños reservados para pueblos indígenas, más 3 personas que fueron elegidas, pero que también son parte de pueblos indígenas, o sea, en total 20, sacan una declaración cuestionando, ¿no? Declarando que el encargado que puso el gobierno no tiene ni la voluntad ni las condiciones para dialogar con los pueblos indígenas y solicitan su renuncia, ¿no? O sea, eso es un tema
que muestra, bueno, el carácter de este gobierno, ¿no? El carácter de representación de la oligarquía, pero también de las fuerzas más conservadoras y retardantes de los cambios de este país, ¿no? O sea, realmente es una... Y en ese sentido, el rol de la vocería de los pueblos, mirándolo un poco entre adentro y afuera, porque sigo muy de cerca lo que está pasando, sin duda son pasos muy importantes, ¿no? Que hasta hace un tiempo atrás no nos imaginábamos que íbamos a estar en estas lides. Oye, Alvin, Sí. La dinámica de este programa, bueno, dentro de las limitaciones que tiene este tipo de comunicación, hemos querido incorporar también otras voces, ¿no?, a la conversación. Y la Pachi, nuestra colega María Paz, te tiene una sorpresa, ¿no? Y vamos a darle paso ahora para que nos pueda presentar lo que viene. Perfecto. Así es, traemos una pregunta directa desde las organizaciones sociales para incorporarlas también al debate y que planteen sus preguntas. Para esta oportunidad vamos a dejar con ustedes a Lucía Sepúlveda, quien es parte de la Red de Acción de Plaguicidas Chile y de Chile Mejor Sin TLC, quien nos va a presentar esta pregunta para ti, Alvin. Y recuerde también toda la gente que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat de Facebook. Así que vamos ahora con la pregunta de Lucía. Primero, saludarte, Alvin, sabiendo que tu mandato y tu experiencia viene desde los territorios y seguirá anclado allí, a las bases y a los movimientos sociales. Y justamente por estar en un territorio como la sexta región tan duramente impactado por el agronegocio, te quería preguntar, ¿cómo te imaginas una agricultura sin agrotóxicos, sin semillas de Monsanto o de las empresas privatizadoras? ¿Cómo crees que se pueden sentar ahí mismo, y para todo el país en realidad, porque no es tan diferente la cosa, las bases para avanzar hacia la soberanía alimentaria y producir y vender alimentos sanos para los mercados locales? Gracias. Primero, saludarte, Alvin, sabiendo que tu mandato y tu experiencia viene desde los territorios y seguirá anclado allí, a las bases y a los movimientos sociales. Y justamente por estar en un territorio como la sexta región tan duramente impactado por el agronegocio, te quería preguntar, ¿cómo te imaginas una agricultura sin agrotóxicos, sin semillas de Monsanto o de las empresas privatizadoras? ¿Cómo crees que se pueden sentar ahí mismo, y para todo el país en realidad, porque no es tan diferente la cosa, las bases para avanzar hacia la soberanía alimentaria y producir y vender alimentos sanos para los mercados locales? Frente a los tratados de libre comercio, TPP. Y bueno, Alvin, ¿qué le puedes comentar, decir a la Lucía en relación a las potencialidades que existen en tu región para transformarla, ¿no?, en otro horizonte, en otro paradigma de vida? ¿Qué nos cuentas? Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, ya agradecer que además que la formule ella, contar que con Lucía ha estado siempre visitando nuestros territorios cuando hemos hecho encuentros desde el año 2016 en adelante. Ella siempre dispuesta a hablar de los TLC, a hablar de la semilla, con la María Elena Rosas también, así que un placer que sea ella también la que me haga la pregunta, porque alguien muy vinculada también con nuestro territorio. Yo creo que tenemos una enorme potencialidad, no la potencialidad agroalimentaria de la que habla la derecha, digamos, de exportación, sino que
la potencia de una agricultura ecológica sustentable, que genere desarrollo local, que valore el saber campesino y que vaya además en la línea incluso del objetivo de desarrollo sostenible. Digamos, Chile se ha comprometido a nivel de objetivo de desarrollo sostenible al 2030 la promoción digamos, de la agricultura familiar campesina. Y claramente las políticas van en el sentido contrario. Entonces, es momento de ponernos serios con esto y realmente redireccionar la energía hacia ese tipo de agricultura. Y para ello están todas las condiciones. Son excelentes tierras de acá, o sea, todas las condiciones potenciales, porque la verdad, como decíamos, el agua se está secando, o sea, los ríos están secando y a la vez el suelo se está gravemente erosionando. Entonces, esto requiere una medida a escala mayor, digamos, no simplemente iniciativas puntuales como las que nosotros, por ejemplo, como organización hemos favorecido y hemos apoyado, sino que necesita cambio a nivel colectivo, y para eso necesitan incentivos. Para una transformación de un campo productor convencional con agroquímicos a un predio diverso, a un predio que rescate la biodiversidad, que regenere el suelo, que cuide la microbiología del suelo, hay un paso pues, similar al que da una persona adicta, digamos, a una persona saludable. Hay un proceso que hacer. No es como llegar a hacerlo de la noche a la mañana. Normalmente en un campo, que un campo deja las drogas, deja los agroquímicos, el campo va a pasar por un periodo de latencia, por un periodo de pérdida de productividad, que puede ser según la calidad del trabajo que se levante, puede ser de 3 a 5 años. Entonces, en ese periodo va a ser súper importante el apoyo financiero a través de subsidios, por ejemplo, de las personas que toman esa decisión de hacer esta transición a la producción agroecológica. Digamos, es una transición breve en términos de tiempo, son 3 a 5 años. ¿Por qué digo breve? Porque nosotros aquí, no puedo dejar de destacar las actividades económicas en nuestro país, extractivistas, que han estado constantemente subsidiadas, ¿cierto?, por décadas, como por ejemplo la actividad forestal, ¿cierto? Subsidiada desde el año 74, es decir, la dictadura no lleva ni un año en el poder y ya generó subsidios permanentes, ¿cierto?, a esta actividad que se prorrogó por décadas. Y que además puso al mismo Julio Ponce Lerú en la CONAF a implementarlo. O sea, hablamos de corrupción, una tremenda corrupción. Si hoy las forestales tienen tanto poder, ha sido con el dinero de todas y todo. Eso para mí, yo no canso de recordarlo. Entonces, perfectamente, así como hemos subsidiado mal, por imposición, digamos, autoritaria, podemos subsidiar bien. Podemos apoyar bien procesos cortos de 3 a 5 años de transición a la agroecología. Y también hay una parte que hace poco estábamos con el Observatorio Laboral de O'Higgins, viendo que el tema de la mano de obra laboral, como se le dice, que se ocupa acá, es, digamos, las personas, no hay incentivos para la capacitación, no hay incentivos para el desarrollo educativo, porque la mano de obra es estacional, ¿cierto? Se ocupa principalmente para las labores de cosecha, y en definitiva hay precarización laboral, y a la vez una bajísima capacitación, más baja que ninguna otra región. Entonces, evidentemente, tampoco este modelo agroexportador ha desarrollado justamente las capacidades humanas. En cambio, traer un modelo en base al saber agroecológico implica una tremenda transmisión de saber, que primero puede provenir, en primer lugar, del saber campesino, que todavía hay. Aquí hay guardadores de semillas, hay un montón de gente que tiene un conocimiento ancestral muy amplio, que se puede perder si seguimos esta misma línea, además de perder la biodiversidad genética, digamos, que viene de ellos, y también de estos otros movimientos como la permacultura, como la agricultura biodinámica, que pueden nutrir un proceso, además de reeducación de la labor campesina. Entonces, inyectando saberes, propiciando la transmisión de los distintos saberes a nivel horizontal, y también trayendo otro tipo de conocimiento, desarrollo de innovaciones, más el apoyo estatal durante el periodo de transición, perfectamente nuestra región podría florecer como una región agroecológica, y que además sería el remedio frente a la desertificación y frente al cambio climático. Pues al final, un campo que se transforma en región agroecológica además presta un servicio ecosistémico, que también eventualmente podría, según la visión, podría ser valorado, pues protege la biodiversidad y evita también la emanación de carbono hacia captura carbono,
un suelo rico captura carbono. Eso es evidente. Entonces, por muchas razones, creemos que es perfectamente posible. Es cosa de tomar la voluntad política, de hacer e invertir en ello. Bueno, sin duda, ese camino, como tú mencionas, también es un camino de remediación, es un camino de restauración de los ecosistemas, ¿no? Pero también contribuye, como tú mencionas, al equilibrio de los ecosistemas globales, fundamentalmente en relación a la crisis climática, ¿no? La agricultura industrial, la ganadería industrial son grandes contribuyentes de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Esa agricultura libera el carbono que está en el suelo y por lo tanto contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y a la crisis climática. Por lo tanto, este nuevo paradigma que tiene que ver con una agroecología, sin duda también contribuye, ¿no? a esta nueva manera de ver el mundo y de establecer también una relación de las comunidades humanas insertas en estos territorios, ¿no? En ese sentido, Alvin, yo he leído algunas de tus entrevistas en esta condición ya de convencional electo, y una de las cosas que he visto que le pones mucho énfasis, sobre todo dentro de los temas primarios a abordar en este proceso, tiene que ver con superar la democracia representativa, ¿no? He leído que le has puesto mucho énfasis en los procesos de participación y en el rol que tiene la participación y los movimientos sociales en este proceso constituyente, ¿no? Del punto de vista de cómo se construye el proceso, pero también de cómo se construye o se le da más legitimidad al proceso. O sea, ¿cuál es la mirada que tú tienes? Hablas de una democracia descafeinada, leí por ahí, en una entrevista que te hizo El Resumen. Si pudieras un poco profundizar o ilustrarnos un poco más esa concepción, esa visión, que me parece muy relevante, ¿no? Porque sin duda es una manera de ver la política y de ver los procesos desde lo social con énfasis totalmente distinto a lo que existe hoy día. Sí, gracias Lucio por la pregunta. Para mí es un gran tema, de hecho está transformándose como en un norte también del proceso y de mi energía también. Esto es algo, dando una dimensión quizá histórica, la lucha de los pueblos por romper la asimetría de poder es algo muy antiguo, ¿cierto? Lo tiene muy claro nuestro pueblo originario. La asimetría del poder es causante también de la corrupción a nivel sistémico. Nosotros no tenemos casos de corrupción como país, tenemos una corrupción sistémica, estructural. Digamos, lo que pasó con la ley de pesca no es algo puntual, eso ha pasado cuando hablamos de este negocio de las forestales, que Pinochet le aseguró 74, eso es corrupción. Entonces, todavía Chile no tenía una nueva institucionalidad tampoco. Entonces, digamos, hablamos de una corrupción generalizada y que ha generado grandes fortunas y que luego, ahora con la pandemia, ha quedado claro que el modelo está diseñado como una mesa que está dispareja, está diseñado para acumular. Porque la pandemia ha demostrado, y no solamente en Chile, en Estados Unidos pasó lo mismo, que ha tendido a la concentración. Entonces, el modelo ha sido diseñado para los pocos, porque por sus frutos se conocen las cosas. Digamos, más allá de los discursos, ha terminado favoreciendo la desconcentración, terminó favoreciendo a una elite, digamos, y tarde o temprano termina ocurriendo hoy uno puede entrar en análisis profundo, antropológico, filosófico, espiritual del ser humano que termina favoreciendo su interés personal por sobre el interés colectivo. También tenemos una cultura que no ha favorecido justamente digamos, el enraizamiento sobre un interés colectivo que tienen, por ejemplo, sin idealizarlo, pero que tienen generalmente nuestro pueblo originario. Entonces es necesario tomar un remedio frente a esto que sea estructural, que no sea simplemente coyuntural. Y en ese sentido, yo creo firmemente que la institucionalización del poder popular sería un factor equilibrante. Digamos, de eso se viene reflexionando hace mucho tiempo,
pero nosotros como sociedad industrial hemos perdido esa reflexión, nos hemos quedado en la creencia que la corrupción es como algo puntual, que responde a la tesis de las manzanas podridas, que hay que sacar los 150 manzanas podridas, sancionar a Orpi, con eso nos arreglamos a sancionar a esto o a aquel, ¿cierto? Cuando es un problema estructural, justamente porque no hay una conexión de la clase no gobernante respecto a la toma de decisiones. Entonces se tiende a capsular, se tiende a concentrar porque también el egoísmo también tiene que ver mucho con una falta de desarrollo humano. Entonces, bueno, eso por una parte, digamos, como equilibrio y como medida de fondo estructural frente a la corrupción. Y también sé que la corrupción también es algo natural, en el sentido de que una casa, cada cierto tiempo hay que cambiarle las puertas, las ventanas se van pudriendo, es parte del proceso natural que requiere una observación constante. Esa observación, ¿quién tiene que hacerla? Tiene que hacerla el pueblo organizado en los territorios, porque son los que están en contacto con las situaciones y necesitan tener el poder justamente, y como no son gobernantes, no tienen un interés personal en las decisiones, sino que realmente pueden representar interés colectivo, sobre todo cuando se representa a través de, digamos, se manifiesta a través de lo colectivo, es que vamos a llegar a una mayor autorregulación como país. Yo soy un convencido de eso. Y que además, como no hay receta, la mejor receta es la escucha directa de los habitantes de los territorios para tomar decisiones de políticas públicas y diseñarlas. Y eso también lo llevamos, lo tenemos que. La despatriarcalización de nuestra sociedad implica que las políticas públicas son construidas de las bases, y eso es lo que, si lo vemos, es lo que se demanda en toda área, en área, por ejemplo, de los derechos de la infancia. En materia de salud, en materia de seguridad social, todo requiere un codiseño que ha estado ausente y que es causa también de nuestros males, por así decirlo. Entonces, la participación en realidad es una digamos, pasar de la democracia representativa a la democracia participativa es en realidad un verdadero enriquecimiento en nuestra sociedad, una verdadera evolución. Y que la evolución ocurre en los seres vivos y en los seres colectivos también cuando es necesaria. Y hoy día creemos que es indispensable, dado también el nivel de corrupción que hemos alcanzado. No sé si, bueno, me alargué un poco, pero es un tema muy profundo. Sí. Tú hablas de una sociedad colaborativa, de cooperación. Estoy pensando en el mismo desarrollo que estabas haciendo, ¿no? Y también frente a eso, junto con los cambios culturales y políticos que ese desafío representa a futuro, una sociedad con esas características, pero también junto a lo que tú decías de una democracia participativa, también se habla de mecanismos de democracia directa, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos de democracia directa que permitirían tener esa democracia más participativa y por lo tanto generar transformaciones que van más allá de las cuestiones técnico-jurídicas, digamos? Sí, yo creo que, digamos, la democracia directa sería como el equivalente como a la ventilación de una habitación, sería algo que permitiría entrar aire fresco frente a la tendencia justamente a este encapsulamiento y a este encierro de las ideas y de pocas personas. Yo creo que los mecanismos, si bien están en discusión, se van a codiseñar, esperamos, justamente por eso ya están haciéndose cabildos y asambleas para hablar de cómo debe ser la participación en la constituyente y también cómo debería quedar este poder popular institucionalizado, y eso esperamos. Sí se habla ya de algunos mecanismos, y está el tema de los referéndums revocatorios. Esto algo me parece esencial, o sea, la propia empresa privada sabe que si un gerente no hace bien la pega, se le echa, el directorio lo saca en 2 tiempos, como se dice. Es algo obvio que alguien que representa, digamos, el interés común, si este es traicionado, si la ciudadanía, que es la base de la soberanía popular, estima que lo ha traicionado, tiene que salir del cargo. Es algo evidente, no puede simplemente la ilegitimidad de un mandato por causa sobreviniente, ocupando términos de abogado, es algo que ocurre y que tiene que ser tomado remedio de inmediato, porque si no se causa un daño muy grande al país. Miremos lo que pasa con este gobierno. El mayor ejemplo de eso, la iniciativa popular de norma, en este caso constitucional y también legal, que la ciudadanía pueda decir: queremos que se legisle en esto y en estos términos.
y eso tiene que ser respetado. Es tremendamente interesante, porque además son incentivos a la autoorganización, son incentivos a la deliberación y a la reflexión política. Como decía Kant, en una cita que leía por ahí en un texto de Camila Escobar, que se llama La República Plebeya, muy buen texto, el juicio político solamente se desarrolla en la práctica, digamos, deliberando, juntándose, haciendo asamblea. Ahí se desarrolla el juicio. No vamos a llegar a él por capacitaciones teóricas. Practicando se llega a él. Entonces, si queremos avanzar en nuestro desarrollo como sociedad, es indispensable que nuestro ser político se despierte, y claramente eso también está pasando. Entonces, que puedan iniciarse iniciativas populares de norma, de ley en este caso, y bueno, y a nivel local también, plebiscitos que también puedan ser levantados de ciudadanía, por ejemplo, no sé, de cualquier tema. Digamos, el tema del aborto, por ejemplo, se zanja a través de un plebiscito, por ejemplo. Aunque claro, también es discutible porque hablamos de los derechos reproductivos. Pero en definitiva se puede llevar a la materia que la ciudadanía lo autoconvoque, y eso implicaría un tremendo ejercicio político que sin duda nos desarrollaría como país, y luego también, digamos, la participación desde la comunidad en las decisiones que le afectan a nivel local, como por ejemplo en la planificación territorial, y también en una mesa que articule la gestión comunitaria del agua. Y ahí también se participe que está muy de la mano con la planificación del territorio. El agua es el elemento articulador, entonces eso por lo menos pienso yo a priori que serían buenos mecanismos, y pueden crearse otros más también. Claro, hay, o sea, sin duda, también yo he leído en tu entrevista algunos planteamientos que has hecho. Bueno, planteamientos más generales, ¿no? Como incorporar en el quehacer y cómo se define la acción del Estado y del país, y de la economía, el criterio ecológico, ¿no? Como un eje central, y eso significaría instalar el principio ecológico en la Constitución. Es lo que yo he leído dentro de tus visiones, tus propuestas, y también esto ligado a otras propuestas que tienen que ver más con la gestión local, ¿no? Y cómo potenciar eso le da mucha fuerza y mayores posibilidades en el fondo, de hacer esta armonía, este equilibrio, este nuevo paradigma, ¿no? En el que debiéramos buscar caminos para, por un lado, reparar el daño y la crisis ambiental y ecológica que estamos viviendo, y transitar hacia una sociedad donde la armonía entre comunidades humanas y naturaleza sea distinta, digamos. ¿Cómo se plasma eso en la nueva Constitución? Esas miradas que tú has ido transmitiendo, ¿cómo se plasman en el debate constituyente y en esta nueva Constitución como pilares para la nueva sociedad plurinacional que queremos construir, digamos? Sí. Hay estos principios que de alguna manera como humanidad, y hablo bien de manera general, ya hemos alcanzado, pero ha faltado la voluntad política de aplicarlo. El principio, por ejemplo, y muchos de ellos, por ejemplo, están en todas estas declaraciones que hacen los estados, en la COP25, en la Cumbre de Río, pero ninguna de ellas ha sido llevada al derecho interno. Entonces hay una tremenda hipocresía, y yo creo que llega el momento de dejar de ser hipócrita y darle cumplimiento a los acuerdos y a las conclusiones que ya hemos alcanzado como humanidad, incluso diría yo. Entonces hay principios que, por ejemplo, de estar en la Constitución, no podríamos seguir discutiendo Dominga, por ejemplo. Dominga ya estaría oleada y sepultada, digamos, como el principio precautorio, por ejemplo, que establece que ante la posibilidad, digamos, ante la falta de certeza científica sobre si una actividad causa daño o no, siempre se va a prevenir con prudencia, evitar el daño. Ante la duda, abstente, como dice el adagio popular. Es el principio precautorio.
el principio de equidad intergeneracional, que es súper importante, que es el principio que establece, ¿cierto?, de que la actividad que nosotros desarrollamos hoy, digamos, no puede mermar las potencialidades y las oportunidades de las generaciones siguientes. Esto es súper importante, Lucio, porque nosotros vivimos en una sociedad neoliberal, mercantilista, cortoplacista, digamos, donde no se ven las consecuencias a largo plazo. La equidad intergeneracional nos obligaría a mirar de manera más profunda la realidad. Tú sabes, por ejemplo, que se han hecho análisis o se ha hecho la transposición de ver la historia de la humanidad como un año calendario, y muestra que el periodo industrial en que hemos causado la muerte masiva de especies, el colapso ecosistémico, equivaldría como a los últimos minutos de nuestra historia como ser humano. O sea, es importante abrirnos a una concepción más amplia del tiempo, y el principio de equidad intergeneracional nos obligaría a tomar esa decisión, tomar decisiones considerando justamente los ciclos naturales. Hemos devastado especies marinas, por ejemplo, justamente porque no hay una mirada a mayor escala de tiempo. Y las empresas están enajenadas, digamos, los que la dirigen, sobre todo las empresas más destructivas y codiciosas, en la utilidad a corto plazo. Y los políticos están en la elección siguiente. Entonces, digamos, tiene que haber un criterio ordenador. Así, hay diversos principios que de establecerse. El principio regenerativo, que reconoce justamente que tenemos que restablecer el equilibrio roto, que sería tremendamente importante establecer en la Constitución, pero para que eso tenga un efecto práctico, tiene que estar esa parte de participación popular en la toma de decisiones locales. Y ahí nosotros creemos que mejor que esa participación sea a la hora de ordenar el elemento agua, de ordenar la articulación en función al sistema hidrográfico. Nosotros en nuestra región tenemos muchos problemas derivados de la mala gestión del agua, desde la escasez, desde la contaminación del agua con metales pesados, la contaminación con agroquímicos, la contaminación con coliformes, producto de la ganadería. O sea, hay un montón de cuestiones que se pueden solucionar solamente desde una gestión integral, y nosotros le mandamos. Yo estoy en el distrito 15, pero agua abajo, lo llamado el secano costero, ¿cierto?, recibe lo peor, ¿cierto?, de nuestra actividad. Entonces, digamos, no puede haber equidad si no se gestiona el sistema como una totalidad, en este caso como una cuenca. Justamente la falta de visión de las totalidades es lo que también nos tiene mal. La bandana chiva siempre dice que el patriarcado lo que hace es separar, y justamente por eso funciona mal, digamos. Entonces es tremendamente importante pasar a esa visión integrada, es lo único, y con participación de las comunidades, porque sin esa parte, solamente los puros principios, si seguimos centralizados, seguimos con hiperpresidencialismo, lo que le pasó a Ecuador, declaró los derechos de la madre tierra, pero no descentralizó, y siguen en buena medida en lo mismo. Claro. Oye, vamos a pasar ahora a recoger un poco los comentarios y las preguntas que nos han llegado por Facebook. A ver si nos acompaña María Paz Pachi para que le transmitamos a Alvin cómo está el termómetro de la audiencia y de las consultas para nuestro compañero Alvin. Sí, primero agradecer a las personas que nos han escrito a través de Facebook. Y bueno, por temas de tiempo vamos a hacer solo una pregunta de las que han hecho y que han llegado para Alvin. Así que acá nos comentan lo siguiente. Hola, buenas tardes. Gracias por estos espacios de reflexión. La pregunta: ¿es posible apuntar a un modelo de decrecimiento desde la nueva Constitución? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, el cómo lo están viendo lo agregué yo, pero ahí termina la pregunta, pero va muy de la mano también con lo que estaban conversando. Un modelo de decrecimiento. Nos ponen ahí sobre la mesa, Alvin. A ver, ¿cómo lo abordamos? Cuéntanos. Mira, yo ese tema yo alguna vez lo estudié, en este momento no soy tan a caballo en el tema, pero es una opción muy importante. Pues, desde el punto de vista de la teoría de los seres vivos no pueden crecer limitadamente. En un momento, un ser vivo tiene que autorregularse, y esa autorregulación puede implicar en una fase pasar por un decrecimiento. Nosotros, digamos, este modelo económico de crecimiento constante obviamente va contra el sentido común y va contra la naturaleza. Y evidentemente también hay que abrir lo que es el desarrollo también, porque cuando se habla de crecimiento, habla de crecimiento económico. Nosotros podemos permitir cierto crecimiento económico o favorecerlo para que crezcan otras cosas.
así como se habla que la pobreza es multidimensional, eso quiere decir del otro lado que la riqueza también es multidimensional. Sí, también hay riqueza cultural, hay riqueza ecosistémica, hay un montón de otras riquezas, hay riqueza de pertenencia, hay riqueza de participación, hay riqueza de lazos sociales, hay riqueza de ocio, hay riqueza de arte, hay riqueza cultural. Entonces, cuando un pueblo solamente le tiene puesto la ficha al crecimiento económico, es un pueblo muy pobre en realidad, mirados en su otro aspecto, porque está desbalanceado. Entonces, evidentemente, para llegar a un balance, seguramente nuestra sociedad no tiene que aspirar a este crecimiento ilimitado, porque no es sostenible además, y porque además produce un tremendo desbalance. Cuando colocamos el dinero en el centro de nuestra sociedad, esto es muy antiguo, la sociedad se va a corromper, porque el dinero se va a poner en el centro de nuestra actividad, digamos, y va a ocupar un rol de fin y no de medio, y eso va a generar también la corrupción sistémica. Hay un libro muy bueno de Charles Einstein que habla de la economía sagrada, o economía del bien común, economía del regalo, y hace una serie de análisis muy profundos sobre cómo funciona nuestra economía, y da muy en el clavo. Y entre ellos es, por ejemplo, que el dinero no está diseñado para ser acumulado, el dinero está diseñado para circular, y que esta creencia de que el dinero va a ser como una mano invisible que va a regular todo, esta creencia de que el mercado va a regular todo, esto es algo muy grave, y a mí me hace mucho sentido, es que el dinero ha ocupado el rol en nuestra psiquis que debiera ocupar lo divino, la deidad. La hemos puesto en ese lugar, como eje articulador y mano mágica. Entonces, eso habla también porque vivimos en una sociedad tan desacralizada, tan decadente al fin y al cabo, digamos. Entonces, es súper importante cuestionar el rol del dinero, y sí, yendo ya a la pregunta, el crecimiento tendría que ser una opción para permitir una regulación de los demás factores que componen la riqueza de un país. Muy interesante la reflexión, y eso de endiosar, ¿no? el dinero, el mercado como el eje articulador de toda nuestra vida, ¿no? Sin duda, uno de los grandes desafíos que uno puede extraer, digamos, de tu planteamiento, aterrizándolo al proceso de la nueva Constitución, tiene que ver justamente cómo sacar la mercantilización, la privatización de los bienes comunes del centro de la Constitución, ¿no? Y cómo justamente se pone al centro el bien común y estas otras riquezas que tú mencionas, ¿no? Que tienen que ver justamente con un paradigma de vida totalmente distinta al paradigma neoliberal extractivista, digamos, que es el que nos rige hoy día con esta Constitución. Bueno, sin duda llegar a este momento histórico ha mediado, bueno, un proceso largo de acumulación de experiencia de los movimientos sociales, particularmente de los movimientos sociales que es en el campo en que nos encontramos con Alvin, y que es un componente central de la crisis política que estamos viviendo, ¿no? O sea, la crisis política, entre otras cosas, la profundidad que tiene que ver o se ha ido manifestando a través de los conflictos socioambientales, a través de las distintas campañas por recuperar, por proteger, por restaurar ecosistemas, territorios, lugares que las comunidades en los distintos lugares de Chile valoran, ¿no? Como parte de su vida. Entonces, dentro de ese proceso también está el estallido social, está la revuelta que desde el 18 de octubre en adelante, y que ha tenido también una consecuencia fuerte en violación a los derechos humanos. Nosotros hemos ido aprendiendo que el neoliberalismo y el extractivismo, junto con tener altos impactos de injusticia social, de injusticia ecológica, ambiental, también tiene una buena cuota para poder sostenerse de violación de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido me gustaría, si puedes,
hacer una intervención de cierre, pero que pudieras incorporar tu visión respecto de la situación de los presos políticos y de las víctimas de la revuelta social que hemos vivido hasta ahora, y que, bueno, y que nos des algunos mensajes de cierre desde la perspectiva que tú quieras abordarlo, digamos, que pueda ser recogido por nuestros auditores, auditoras de este programa. Así que te dejo los últimos minutos, Alvin, para que puedas cerrar el programa. Bueno, Lucio, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer dar esta pausa para reflexionar sobre estos temas que además son los nortes, ¿cierto?, de los movimientos sociales, movimientos socioambientales, y justamente es necesario también reflexionar sobre el tema de los presos políticos. De primero, reflexionar como país, no solamente los activistas, sino que como país, el rol que están cumpliendo, las causas de su prisión, la responsabilidad también de la sociedad y del Estado en que ellos estén presos. Nosotros como vivimos en un país donde el abuso estaba ocurriendo todos los días, nos metían la mano en el bolsillo todos los días, la clase política está, digamos, en buena medida, pues no quiero generalizar tanto, pero en buena medida cooptada por el poder económico, sigue estando cooptada. Las decisiones se tomaban beneficiando a un pequeño grupo. A nivel comunicacional, el gobierno hacía mofa de la necesidad de las personas, caricaturizándolas, despreciándolas, realmente, y todo esto sin ningún mecanismo de control popular, ningún mecanismo de restablecimiento de esa simetría. En esa olla presión nos encontrábamos con un país donde el costo de la vida cada vez era más alto, donde cada vez la gente se endeudaba más para poder vivir, con la tasa más alta de endeudamiento de la OCDE, con altísima tasa de depresión infantil, infanto-juvenil, de suicidio. Y en esa situación nos encontrábamos, es decir, en un callejón sin salida, la clase política sin hacerse cargo de ninguna demanda territorial. Entonces, la revuelta social, y eso históricamente siempre ha sido así, las revueltas sociales no se planifican, ocurren simplemente cuando las clases populares no dan más. Y eso es lo que ha pasado. ¿Y quién es la responsabilidad de eso? Evidentemente de la clase dirigente, y también, obviamente, de la más oculta élite empresarial que está detrás de esa clase política. Pero hay una responsabilidad estructural también, ¿cierto?, de la clase política. En consecuencia, el hacerse los locos ahora diciendo que simplemente hay que sancionar por los daños, etcétera, por las lesiones, cuando en realidad la revuelta y el estallido y la violencia generada es consecuencia del mal manejo que se ha hecho. Entonces, hay una responsabilidad también de la clase política de la cual tiene que hacerse cargo. Yo, por lo menos, esa es mi visión del asunto, y por lo mismo, por ese contexto, de que justamente además el derecho a rebelión, hasta el mismo Santo Tomás, que es súper citado por conservadores, reconoce el derecho a rebelión, reconoce el derecho a rebelarse contra la ley injusta. Y justamente la falta de mecanismos de participación e injerencia en las decisiones no deja otra vía que la violencia. Eso también es responsabilidad del Estado, responsabilidad de la clase política. Entonces, en ese sentido, nos toca ser responsables de eso como país, y por eso, digamos, yo en lo personal, apoyo la ley de indulto general a las presas y presos de la revuelta, y así se lo hemos manifestado también a la OFAP, la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos. Y también apoyamos la exigencia de garantías democráticas que hace justamente la vocería de los pueblos. Mencionar, Lucio, además, que esto no es casual que ocurra. Nosotros, como país, no tenemos instalada una cultura de respeto a los derechos humanos. Digamos, si esto se vuelve a repetir la historia, si los jueces miraban para otro lado cuando desaparecían forzosamente gente en la dictadura, los jueces, el Poder Judicial miró para otro lado, así como ahora mira para otro lado y aumenta la prisión preventiva, queriendo hacer de estas chiquillos chivos expiatorios de la responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Eso nos parece inaceptable, y nos parece que ahí tiene que haber un cambio si queremos avanzar justamente en justicia y paz. Es más, que haya zonas de sacrificio, Lucio. Eso implica que nosotros, como país, normalizamos, la autoridad normaliza la violación de derechos humanos. Es algo que ocurre en los niños enanos. O sea, hablamos de una cultura de violación de derechos humanos, así como hay cultura de violación,
el reclamo de la fuerza feminista también es agricultura y violación de derechos humanos generalizada. Entonces, nos toca hacer un mea culpa como sociedad, y esa mea culpa puede transformarse debería tomar la forma de una ley de indulto y una ley de amnistía. Y eso, y para cerrar, invitarle a todas y todos a movilizarse, a ser parte, a presionar, a ponerse de pie, a participar de los procesos de instancia, a generar su espacio autoconvocado. Digamos, esto es un proceso, mientras más mentes, mientras más corazones estén puestos al servicio de este proceso, mejor va a salir, mejor va a responder a las necesidades de cada territorio. Entonces, esa para mí es la invitación más importante, a no soltar el proceso, a irlo nutriendo, a mantenerse en contacto con sus constituyentes de su territorio, de su organización social, de su movimiento, a hacer realmente esto juntas y juntos, porque es la única manera que salga bien, digamos. Así que eso, pues la invitación es a participar, a no soltar el proceso, y agradecer tremendamente este espacio, y agradecer también la labor que ha hecho tú, Lucio, y Olca todos estos años. Yo los conozco por lo menos desde 2014, y realmente han sido para mí un tremendo referente de trabajo territorial, de levantamiento de información, de desarrollo de materias muy importante. Bueno, muchas gracias, Alvin, por acompañarnos esta tarde. En cierta forma, estas conversaciones ecoconstituyentes de alguna manera proyectan también los espacios que hemos ido construyendo conjuntamente desde hace algunos años, buscando incluso este momento que estamos viviendo, ¿no? Esta oportunidad de sentar las bases efectivamente para una sociedad a partir de un paradigma distinto que supere esta situación estructural, como dices tú, de violencia, de injusticia, de injusticias en distintos ámbitos, ¿no? Injusticia ambiental, injusticia social, injusticia ecológica, la situación de impunidad en la que de alguna manera está atrás estos distintas expresiones de abuso, de desigualdad y violencia que vive nuestra sociedad. Entonces, somos parte de eso. Agradecerte por estar con nosotros hoy día. Hacemos un llamado también, como tú dices, a todos sentirnos, todas y todos, somos constituyentes y tenemos que ocupar ese espacio, ser activos en seguir participando, opinando y construyendo colectivamente lo que va a ser la nueva Constitución. Así que con ese llamado, con ese espíritu de este conversatorio y de lo que también nos ha transmitido Alvin, estamos cerrando este tercer programa de la segunda temporada. Sin duda hay muchos desafíos, llamarlos también y llamarlas a que participen de las iniciativas que van a haber el día domingo en la mañana, cuando Alvin y 154 más convencionales van a iniciar formalmente ese proceso tomando posesión de la Convención Constitucional. Y esperemos que desde donde estemos, oyendo los que estamos en Santiago a las distintas convocatorias que hay, para que efectivamente se acompañe muy de cerca y se pueda respaldar la acción de los convencionales constituyentes, sobre todo los que provienen de nuestros movimientos como Alvin, ¿no? Y que se sienta realmente que sus convicciones también son nuestras convicciones y que vamos a estar ahí para colaborar y empujar este proceso. Así que muchas gracias, Alvin, por acompañarnos hoy día y de ser tan amable y dispuesto para estar aquí con nosotros. Así que nos vemos el próximo miércoles ya con una nueva versión de este programa, ya con la convención instalada, esperamos. Hay mucho que contar, seguramente. Ya con los primeros pasos encaminados, ¿no? Con una presidencia, una vicepresidencia, con quizás ahí ya un camino un poco más claro de cómo se va a hacer el reglamento y todas esas cosas. Así que muchas gracias, Alvin. Y María Paz nos cierra esta tercera versión de la segunda temporada. Y ya llegamos al fin de este tercer capítulo. Muchas gracias, Alvin, muchas gracias por todas las reflexiones y también a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión.
Y obviamente dejarlas invitadas para el próximo miércoles, que como dijo Lucio ya y Alvin, vamos a tener hartas cosas nuevas que mirar, que reflexionar. Así que esa es la invitación, el próximo miércoles a las 7. Muchas Pues gracias. muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.